Intentar analizar los retos internacionales, los equilibrios de poder y hacer una lectura de este contexto internacional. Saludamos a Juan Antonio de Castro, ex funcionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y tus primeras impresiones tras esta reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump? Que está el acuerdo al 95% cerrado, pero no han dado demasiados detalles. Sí, como decía Trump, eso de los porcentajes que no tiene mucha... Estoy de acuerdo con él, ¿no? Esto no se puede medir en términos de porcentaje. Aquí cuando hay puntos de bloqueo es como si decimos que el Consejo de Seguridad hay un porcentaje de que apruebe una decisión, una resolución. En definitiva, con un simple veto se rompe el porcentaje. No podemos hablar de porcentaje porque está el tema del Donbass. Está el tema del Donbass, que es el tema que provoca la mayor fricción y ante el que ni la reunión de ayer ni las reuniones anteriores han podido todavía enfrentarse. Entonces yo creo que estamos todavía... yo sería bastante pesimista. Ayer, antes de empezar la reunión, pensé que Trump iba a salir con algo debajo de la chistera, sacar alguna novedad, como suele hacer, pero no lo ha hecho, lo cual me da la impresión que lo que está haciendo Trump, en definitiva, es jugar un poquito con Zelensky y con los europeos, en el sentido de decir, bien, yo os escucho, venimos aquí, ganamos tiempo, pero yo tengo muy claro, y eso yo creo que cada vez está más claro, la reunión de Alaska, los 28 puntos de Moscú entre americanos y rusos, tiene muy claro Trump que no se va a mover un ápice porque Putin no se va a mover un ápice de esos acuerdos. Entonces, lo que yo creo que está haciendo es ganar tiempo. A ver, ¿esto a quién beneficia? Beneficia a Trump en sus relaciones con los europeos y Zelensky porque mantiene una imagen de colaboración, pero que realmente yo creo que es falsa, porque pienso que no se va a bajar de esos acuerdos y es fiel, en cierto modo, a lo acordado con Putin. Pienso que estamos en esa situación. Y por el lado de los europeos, por el lado de Zelensky, en el fondo, ¿qué papel juega en todo esto? Una persona llena, rodeada de corrupción, cuestionada en su país, que no es tomada en serio realmente ya por todas las cosas que se han escuchado hasta ahora, que tiene que pasar seguramente por un referéndum, por unas elecciones que no se sabe cómo se van a hacer. Por el lado de Zelensky, pues no hay gran novedad, ¿no? Él puede estar muy contento de conocerse y de estar en Mar-a-Lago, pero él sabe que ese reconocimiento, bueno, pues simplemente le da un poquito de ser reconocido. Y por el lado de los europeos, que han estado muy presentes allí, están muy presentes, pero saben también muy bien que el escollo es el Donbass y que ese es el punto donde nos vamos a quedar seguramente encallados en los próximos meses. El único escollo o esa, digamos, línea roja que mantiene Moscú, ¿crees que está dispuesto a ceder en todo lo demás, en las garantías de seguridad de Ucrania? Hombre, desde luego no va a ceder en el tema del Donbass. Y es que queda muy poco. Es que queda un 25% de Lugansk, me parece que es, y un 1% de Donetsk, de todo el Donbass. Entonces, es una cosa que tarde o temprano, en cuestión de mes o de meses, va a acabar siendo parte de Rusia. Entonces, por ese lado, yo creo que ahí no va a ceder. Por el lado de la seguridad, estamos hablando siempre, y como estamos acostumbrados a seguir este plan de los 20 puntos, pensamos que eso es lo que va a misa realmente, ¿no? Y bueno, en estos 20 puntos, ¿qué hay? El acuerdo de seguridad, estamos hablando todo el rato de la seguridad de Ucrania. Pero aquí tenemos dos contendientes, Rusia y Ucrania. Rusia no ha ido a Ucrania porque quiere invadir el Donbass. Rusia ha ido por unas razones fundamentales que llevan décadas desarrollándose desde el Maidán y los acuerdos de Minsk y muchas otras razones. Y sobre todo, la presión inaudita e inaceptable que nunca Rusia se hubiera esperado de esa presión tan tremenda de la OTAN a sus fronteras. Entonces, la seguridad de Ucrania está bien, pero de lo que vamos a tener que hablar es de los dos lados, de la seguridad rusa y de la seguridad de la Federación de Rusia frente a Ucrania y Europa. Y entonces creo que es eso lo que vendrá en las próximas negociaciones. Aquí no hay la seguridad de un país, hay la seguridad de un país inmenso, maravilloso, con un pueblo fantástico que se llama Rusia y que también precisa su seguridad. Y esa seguridad hay que garantizársela para que lleguemos a un acuerdo. Ya no un acuerdo de paz, sino a un acuerdo de paz y no a un alto el fuego, que yo creo que ya está descartado absolutamente por todos, ¿no? Esa es la situación actual. Entonces, pienso que el camino ahora o la conversación post-reunión
con Putin ha debido de ser, mira, seguimos en las mismas, vamos a alargar las cosas y mientras tú sigues haciendo lo que tienes que seguir haciendo. Europa, en cierto modo, le viene bien seguir la guerra. Europa, los líderes europeos están absolutamente desnortados y con una locura bélica que lo que quieren es alargar para llegar a ¿qué? Al medio término y que Trump pueda perder esas elecciones y que vaya debilitándose, porque estos pocos líderes europeos tan belicosos son absolutamente globalistas del mundo del wokismo y de los demócratas. Entonces estamos en esa guerra civil generalizada a nivel global. Trump quiere deshacerse, en cierto modo, de esos líderes y que lleguen los nuevos líderes patriotas, pero eso va a tardar mucho tiempo. Y del lado de los líderes europeos, lo que quieren es acabar con Trump. Y van a alargar la guerra y, si es posible, que siga muriendo muchísima gente para acabar con Trump. Y eso es lo que está detrás de los europeos. Pero todo haciéndolo en un concierto de buenas maneras, en un mar o lago en el que están todos, en el que Van der Leyen dice qué bonito es Estados Unidos, qué bonito es Trump, cuando todos sabemos que no se pueden tragar y que ya lo dijo Vance en Europa cuando vino en Múnich, lo que le dijo a Europa es para que se lo guarde bien en la cabeza. Trump no está por los líderes europeos actuales y eso es lo que está alargando y va a alargar seguramente mucho la guerra. Y por cierto, ya que hablabas de las autoridades europeas, ¿en qué posición crees que se encuentran? De momento, Donald Trump ha asegurado que ha hablado con Von der Leyen, con Starmer, con Merz, con Macron, con Rutte, con Meloni. Están siendo informadas de forma pormenorizada de esa reunión. También habló Donald Trump con Vladimir Putin, pero dicen desde el Kremlin que tanto Washington como Moscú que creen que el plan de la Unión Europea va a alargar la guerra. ¿Cómo valoras esa estrategia de la Unión Europea? ¿Está fuera de juego? Creo que está fuera de juego la Unión Europea. No cuenta en esta negociación. El hecho de que incluso Putin responda, ¿no? o Rusia responda que más o menos está de acuerdo con lo que acuerda con Trump y nunca menciona a Europa. Europa está fuera y Trump lo sabe también y Putin lo sabe. Entonces, lo que está haciendo Europa es quedarse mirando porque le conviene. Porque le conviene en el fondo esta continuidad de la guerra, como decía hace un momento, porque le conviene seguir todavía esperando, rearmándose, pidiendo unos préstamos de locura, rompiendo la economía. Lo que no puede uno entender desde el lado de la gente en Europa es que tengamos unos líderes que son capaces de sacrificar nuestro bienestar futuro por préstamos de 90.000 millones para armar a Ucrania más, estas amenazas que están haciendo, porque yo creo que al final ese préstamo no existirá y no se dará, gracias a Dios. Pero si se llega a dar, estamos hundidos económicamente. El multiplicador nos augura de un 1 a un 1,5 de PIB perdido en los próximos años, ¿no? Si vamos a ese préstamo que nunca se pagará. Entonces, Europa está fuera absolutamente y está haciendo, en el fondo, Trump está permitiendo una derrota honrosa de Europa, pero una derrota de Ucrania y de Europa. Y lo que está permitiendo con estas reuniones y con al parecer buen hacer con ellos es simplemente ir llevándoles hacia una derrota honrosa. Y en el fondo, lo que Europa sabe es que tiene que acabar de manera honrosa esta guerra, de alguna manera digna, esta final de guerra que ha querido de manera loca porque no se enfrenta uno a una potencia nuclear diciendo que le va a ganar. Y esto es el gran error de estos líderes europeos. Entonces vamos hacia esa derrota, tarde o temprano. Por cierto, que si la diplomacia continúa, es posible que Rusia continúe y que alcance muchas otras metas históricas de Ucrania. Estoy hablando de Odessa y estoy hablando de otras zonas. Entonces también creo que ahí los europeos tenían que empezar a flexibilizar un poco su posición y a seguir la de Trump y Putin, que está mucho más en la línea de lo que tiene que ocurrir en Europa en este momento. Por cierto, Juan Antonio, Zelensky que hablaba de muchos puntos que se habló con Donald Trump, pero parece que lo ha omitido, o a lo mejor no se ha hablado. Lo cierto es que parece una especie de tabú. Los activos rusos congelados. Volodymyr Zelensky no ha hablado de esta cuestión, que está siendo motivo de debate en las autoridades europeas, también motivo de disputa o de casus belli para Rusia. ¿Crees que es el otro gran punto que aleja la paz en Ucrania después del Donbass? Ese es uno de los puntos y yo diría que en cierto momento ha sido el gran punto que nos alejaba de la paz.
El tema ahora está que después del enfrentamiento de Bélgica, digamos, del no de Bélgica, del no del Banco Central Europeo y del no de Hungría y de varios países y del fallo de la última reunión que hubo, pues la señora van der Leyen y la Comisión Europea han salido por la tangente diciendo que se va a dar un préstamo, ¿no? Pero ese préstamo no es más que ese tema de con ese préstamo en el fondo se hace punto final al uso de los activos rusos. No va por ningún lado a poder fructificar, porque no puede fructificar, porque es ilegal internacionalmente y tendría muchísimos oponentes los líderes europeos que lo quieren para poderlo aprobar. Por lo tanto, yo creo que está fuera ese tema de los activos rusos y que nos atenemos ahora a lo que les ha quedado, que es un préstamo que haría fracasar, como digo, la economía europea, que nos hundiría. Como he dicho antes, es casi un 1% del PIB que podríamos perder en los próximos 3 años si se da ese préstamo y no se paga. Y eso es gordísimo para una Europa que no llega ni al 1% de crecimiento. El decirle que va a perder un 1% en los próximos 3 años o 5 años es terrible. Yo creo que estamos fuera del tema de los activos rusos, que se ha comprendido que no se va a hacer y no creo que se vayan por esa aventura de ninguna manera. Señora van der Leyen, no tienen marco legal, no tienen marco político para hacerlo y no lo harán. Entonces nos quedamos en un préstamo horroroso que la gente, digamos el pueblo europeo, debería levantarse claramente y decir no a ese préstamo, porque ese préstamo, si alguna vez se activa, como digo, es el final de nuestra seguridad social, de nuestra sanidad y un retraso absoluto para Europa, ¿no? Creo que está fuera ese tema de los activos rusos, se ha quedado out. Bueno, felizmente, ¿no?, para la delegación estadounidense, no tanto ucraniana, y sobre todo la delegación rusa. Mientras tanto, 29 de diciembre, otra de las fechas ya que estaban señaladas en el calendario hace mucho tiempo, la visita a Florida del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde no sé qué crees que puede salir de esa reunión, si más presión de Washington hacia el presidente israelí Herzog para que reciba el indulto Benjamin Netanyahu, si pueden producirse avances significativos en esa segunda fase del plan de paz para Gaza. ¿Qué crees que va a salir de esta reunión, esta visita de fin de año de Netanyahu a Florida? Bueno, en este tema de los indultos, y lo sabemos por nuestro propio país, aquí cada uno indulta cuando quiere, el que comete errores al final no los paga. Es muy posible que la visita esta se trate ese tema del indulto para el presidente Herzog y que le acaben dando el indulto a Netanyahu. Yo creo que eso, para mí, me parece que es una bofetada a la justicia el andar jugando con los indultos de esta manera, ¿no? Y por presiones internacionales. Hemos perdido un poquito el respeto completamente a la justicia y lo pagaremos caro algún día, porque esto no puede acabar bien. Pero bueno, si quieren indultarse, que se sigan todos indultando en los diferentes países, incluido el nuestro, y así vamos y así nos va. Ese es uno de los puntos, pero yo creo que yo me enmarcaría esta visita a Mar-a-Lago como una visita más bien, se está enmarcando desde el punto de vista casi personal. Netanyahu no va acompañado de séquito de periodistas ni de nada. Esto es un poco para reafirmar un poco el entendimiento entre los dos. Y yo creo que hay dos temas que van a hablarse ahí básicamente, ¿no? Pero por un lado está el tema del rearme de Irán y el gran miedo en el fondo que hay por el lado de Israel. No es ninguna tontería, sabemos el potencial de Irán, es real, y que se está rearmando, por supuesto, ¿por qué no lo iba a hacer si es una nación soberana? Y el miedo de Israel. Y ese miedo de Israel va a tratar de presionar a Trump para que, si queda algún resquicio todavía, intente, si puede ser en el futuro, bombardearlo, ¿no? Aquí todo el mundo está listo a los bombardeos, sin declaraciones de guerra, y ya parece que es que se utilizan los países. Se imponen, hacen las guerras sin declaración. Y, bueno, pues una de las cosas que puede pedir seguramente Netanyahu será ese posible estar listos para bombardear cualquier inicio. Ahora, cuidado con la respuesta de Irán. Es un país que también se está rearmando. Y el segundo es la seguridad, garantizar la seguridad de Israel, pero sobre todo el tema de Gaza. Y el tema de Gaza es un tema bloqueado, es un tema en el que a Israel le conviene alargar, es un tema en el que no mueve sus fuerzas y garantiza su seguridad. Trump es muy amigo de Netanyahu, no van a hacer un poco un paripé, creo que va a seguir esto alargándose. Tiene pocos visos de avanzar el tema, porque Israel no va a permitir nada que ocurra en Gaza que no sea haciendo desaparecer completamente a Hamás, y todo ese gobierno internacional, todos esos puntos tan bonitos que nos habían contado, sirvieron para soltar, gracias a Dios, a los rehenes,
pero no van a servir, creo, para avanzar muy rápidamente. Esto es una visita casi personal, es una visita hablar de estos puntos, pero no creo que lleve realmente a grandes resultados ni grandes anuncios. El calendario, el tiempo le vence a todos, Juan Antonio, también a Donald Trump, que bueno, pues quería anunciar antes de final de año un acuerdo de paz en Ucrania. No va a poder ser, ya veremos si para mediados o para finales de enero. También se espera que se anuncie esa segunda fase del plan de paz para Gaza. No obstante, es una reunión que viene con dos focos de tensión. Uno, el Qatargate, el otro, el reconocimiento de Somalilandia, que va a incluso motivar un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que va a debatir este aspecto. ¿Qué implica que un Estado como el de Israel haya reconocido Somalilandia, una región de Somalia que se independiza de este país? ¿Qué es lo que implica en la práctica o qué te ha parecido esta ocurrencia? Hombre, para Israel pues es un divide y vencerás, ¿no? Es un fracturar Somalia y garantizar ahí un futuro aliado. Lo que pasa es que los países no se crean de la noche a la mañana. Los países no se independizan así como así. El Consejo de Seguridad, que se va a reunir para hablar de Somalilandia, bueno, pues lo primero que va a hacer es seguramente que a algunos países no les va a parecer bien esa división y por lo tanto estoy prácticamente seguro que uno de los 5 grandes lo va a vetar. Y no creo que se abstengan los que lo van a vetar. Entonces no creo que se cree ese país de Somalilandia solamente porque lo reconozca a Israel, ¿no? Tendría que haber una aceptación internacional mucho más grande, tendría que no haber reticencias por parte de los aliados, de los oponentes a Israel. Entonces lo veo bastante lento. Además he oído también a Trump decir que la ONU no sirve para nada, ¿no? Acaba de declarar hace pocas horas o algo así. La ONU no sirve para nada, Estados Unidos ha sustituido, Trump ha sustituido a la ONU. Bueno, pues entonces que declare Trump a Somalilandia independiente, ¿no? Tenemos que oír cosas así hoy en día, realmente parece un circo. Pero es pena que nos traten como en un circo, ¿no? Sobre todo a la gente. Yo creo siempre en la gente y cada vez más los dirigentes hacen cosas de lo más loco. Entonces, no sé, no le veo futuro a Somalilandia, que lo discutan esta tarde, pero en Israel seguro que hay un objetivo, por supuesto, geopolítico importante de tener un aliado en la región y de empezar a romper alrededor y tratar de irse ganando cada vez más aliados. Juan Antonio de Castro, ex funcionario de Naciones Unidas, gracias por esta lectura del orden internacional. Buen día y sobre todo, buen fin de año. Gracias. Buen día y feliz año también para todos vosotros.